¿Qué tal? Buen día. En esta oportunidad tendremos el gusto de poder aprender a cómo realizar la gráfica de caja y bigotes que a veces se nos solicitan algunos ejercicios estadísticos. A continuación se nos presentan los siguientes datos, los que tenemos acá, ¿verdad? Que dicen que tenemos que realizar una gráfica de bigotes con estos 40 datos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Si nos damos cuenta, aquí ya los tenemos ordenados. Siempre se nos presentan desordenados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlos. Están desordenados de forma ascendente o descendente, cualquiera de las formas, o sea, del número más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. La cosa es que estén ordenados de forma descendente o ascendente. Al momento de tenerlos ordenados, nosotros tenemos la costumbre de ordenarlos así, pero en este caso los vamos a ordenar de forma horizontal, como ya lo hemos hecho en esta forma de acá. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la media, o en pocas palabras, extraer el punto medio o el promedio. Y como todos sabemos, la fórmula del promedio es sumar todos los datos que tenemos que sacarles el promedio, los sumamos todos y luego los dividimos dentro del número de los mismos. En este caso son 40, lo vamos a comprobar. Si realizamos un conteo automático en Excel, encontramos que tenemos 40 datos. Si nos damos cuenta ahí, sumamos los números y nos damos cuenta que son 40. Entonces nuestra fórmula sería, vamos a ver, promedio general. Nuestro promedio general sería igual a la suma de todos estos datos que tenemos acá, ¿verdad? Extraemos toda la suma y a esa suma la dividimos dentro del número de datos, que son 40. A la hora de extraer esa suma, nosotros tenemos acá que el resultado es 47. Si lo podemos hacer con nuestra calculadora, nos va a dar 46.95, si no estoy mal. Entonces, como aproxima y como no hay 46, entonces utilizamos el 47. Coloreamos nuestro punto medio de todos los datos. Yo voy a elegir este color y ahí sabemos que ese es nuestro promedio. El primer promedio será nuestro segundo cuartil. ¿Qué es un cuartil? Con la misma palabra lo dice, es un cuarto. Y un cuarto, recordemos que es el 25% de algo, ¿verdad? Entonces, como sabemos que es el 25% de algo, y nosotros vamos a extraer el 25% del 100%, o sea, vamos a dividirlo en partes del 25%. Nuestro promedio general será nuestro segundo cuartil, que va a representar el 25% de nuestra gráfica. Obviamente está la mitad, pero ahorita vamos a entender por qué. Luego de esto tenemos que encontrar nuestros otros dos cuartiles. Estos números que nos quedan acá se van a utilizar para nuestro primer cuartil. Ya, los que están acá en medio, es decir, en este caso es el 47, pero como se repite son 3, va a ser nuestro segundo cuartil. Nuestro segundo cuartil, ya, vamos a componer esto, va a ser nuestro segundo cuartil. Vamos a colorear el mismo color para que se entienda. Y nuestro tercer cuartil será este de acá. Los datos que nos sobran del lado derecho. Bueno, ahora tenemos que extraer el promedio de nuestro primer cuartil, es decir, sacarle la mitad de la mitad que nos quedó en el lado derecho. Y vamos a tener el promedio o media, que es lo mismo, del primer cuartil. Vamos a ver, hacemos la misma fórmula, ¿verdad? Sería igual suma. Vamos a sumar estos datos que tenemos de acá para acá. Dejamos ahí pendiente la suma porque no sabemos cuántos son, los contemos. Los contamos y vemos que son 16 datos. Entonces, para complementar nuestra
fórmula la dividimos dentro de 16. Eso ustedes lo pueden ir haciendo con su calculadora normal. Suman 30 más 30 más 32, hacen la suma de todos los datos y luego cuentan cuántos datos son y los dividen dentro del número de datos que estén sumando. En este caso son 16. O sea que ustedes van a sumar desde el 30 al 45 y lo van a dividir desde el número de datos que va. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro promedio es 36. Venimos acá y coloreamos nuestro segundo cuartil. Si nos vamos dando cuenta, el promedio del promedio, por así decirlo, o de los datos que nos quedan del lado izquierdo, se va convirtiendo en el cuartil. Lo mismo va a suceder con el tercer cuartil. Entonces aquí ya identificamos el segundo promedio. El primer promedio es este de acá. El segundo es este, que va a pertenecer al primer cuartil, que se va a convertir en nuestro primer cuartil, mejor dicho. Ahora vamos a realizar la suma de esto de acá. Sería, vamos a ver, de nuestro tercer cuartil. Y volvemos a realizar la misma suma. Y sumamos desde el 48 hasta el 65. Ahí dejamos pendiente la suma, luego contamos cuántos datos son. Como sabemos, nosotros lo tenemos que hacer manualmente. Son 21. Entonces completamos nuestra fórmula. Sería, sumamos desde el 48 hasta el 65 y lo dividimos dentro de 21. ¿Por qué dentro de 21? Porque son 21 datos que hay desde el 48 hasta el 65. Y así encontraríamos nuestro punto medio en el tercer cuartil, que se va a convertir en nuestro tercer cuartil. Lo coloreamos de un color, en este caso verde. Ahí estamos. Entonces ya tenemos identificados todos nuestros tres cuartiles. Solo vamos a identificar tres cuartiles. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora procedemos a realizar nuestra gráfica de bigotes con los cuartiles que hemos encontrado. Si nos damos cuenta, aquí dibujamos los datos, ¿verdad? Que son del 30 al 60. ¿Por qué del 30 al 60? Porque son 60 datos más el 65. Aquí se me había ido la cuestión. Ahorita lo vamos a corregir. Son del 60 al 65, perdón. Vamos a continuar aquí el conteo. 65, perdón. Sería del 60 al 65. ¿Por qué? Porque son los datos que están, si nos damos cuenta, nuestro valor mínimo sería el 30 y el máximo sería el 65. Entonces realizamos una recta numérica del 60 al 65, del 30 al 65, perdón. Sería este de acá. Lo coloreamos con un color amarillo para que lo identifiquemos. Igual esto de acá son nuestros dos datos. Este sería nuestro valor mínimo, el 30, y el valor máximo, el 65. Vamos a trabajar del 60 al 65. Nuestro primer cuartil está comprendido del 30 al 47. El segundo cuartil es el de en medio, del 47, o sea el 50%, y el otro 50% queda de aquí hacia acá. Entonces aquí sería el 25%, 25%, 25% y nuestro último 25%. Venimos y procedemos a dibujar nuestra gráfica de bigotes. En los límites realizamos dos líneas, ¿verdad? La vamos a hacer, ustedes en su caso la van a realizar con papel y lápiz, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, les debería de quedar igual. Y aquí dibujamos otra línea. Si nos damos cuenta, las líneas son están en donde están nuestros límites. Luego de ello vamos a identificar nuestro primer cuartil, que es el 36. Lo coloreamos o lo identificamos para que entendamos cuál es nuestro cuartil y está ahí. Entonces ahí en donde está nuestro cuartil, ahí dibujamos una línea más de forma horizontal para identificar que ahí va a empezar nuestro cuartil, ¿verdad? Y ahí dejamos esa línea tranquila por el momento. Luego identificamos el tercer cuartil, que es en el 55.
y realizamos lo mismo. Coloreamos, hacemos una línea donde está el 55 y nos quedaría así. Luego unimos nuestras dos líneas para que nos quede una cajita, por eso se llama caja y bigotes, y nos va a quedar más o menos así. Luego unimos lo que viene siendo los dos límites para que se puedan unir y se puedan entender, y ya nos quede así. Entonces ahí, si nos damos cuenta, utilizamos el primero y el tercer cuartil para realizar nuestra gráfica. Si nos damos cuenta, ahí va a quedar nuestra gráfica, ¿verdad? El del 36 al 55, perdón, aquí se me fue la onda. Vamos a dibujar acá, sería esto así. Esto lo vamos a eliminar por el momento. Esto nos quedaría así. Perdón. Esto nos quedaría así. Para que se entienda mejor. Va a quedar del 36 al 55. Miren, estos son los datos que van a estar aquí adentro. Luego identificamos nuestro segundo cuartil, que sería el 47, que va a ser el azul, ¿verdad? Y lo coloreamos. Y aquí donde está nuestro color azul, vamos a hacer otra línea para separar. Y así nos quedaría, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos dibujada nuestra gráfica de bigotes. Y aquí vamos a colorear, ¿verdad? Entonces esto de acá nos va a quedar de un color. Este de acá. Esto otro nos va a quedar un azulito. Y esto de aquí lo podemos dejar simplemente de un gris. Eso es irrelevante. Y así quedaría nuestra gráfica. Ahora, ¿cómo se interpreta la gráfica? En esto de acá, vamos a copiar esto de acá solamente para que nos sirva. Sería el 25%. Y lo vamos a pegar acá. Si nos damos cuenta, del 30 al 36 va a haber un 25% que va a estar representado con nuestro cuartil, con nuestro primer cuartil. Aquí va a haber otro 25%, aquí va a haber otro 25% y aquí está otro 25%, y en total tiene que sumar 100. Si nos damos cuenta, aquí miren, en esta parte de acá estará representado nuestro 50%, y aquí por decirles, desde el 30 al 47 va a estar nuestro 75% hasta aquí, ¿ya? Y aquí al final estará representado nuestro 100%. Entonces, ¿qué datos tenemos que dejar? Borramos esto de acá, borramos esto también, y así nos tiene que quedar representada. De aquí hasta aquí tenemos el 50%. Desde aquí, del 30 al 47, tenemos el 75% de los datos, es decir, todo esto de acá, miren. Y de acá para acá tenemos el 100. Y así quedaría nuestra gráfica de bigotes.